En las profundidades donde la luz se extingue, algo se mueve. Primero es solo una sombra, una masa enorme desplazando el océano como si fuera una cortina ligera. Luego aparece la cola, un látigo muscular tan poderoso que podría partir un barco en dos. Y detrás de ella, la silueta colosal del dueño absoluto de este reino líquido. El agua vibra con un pulso lento, profundo, como si el propio océano tuviera corazón. El Mosasaurus. Un tiburón joven atraviesa la oscuridad, nadando con la seguridad ingenua de quien nunca ha sentido miedo real. Para él, este océano es su hogar, su territorio, su mundo. Pero nada de eso importa cuando el verdadero rey se desliza detrás de sus espaldas. Durante millones de años hemos imaginado al tiburón como el depredador perfecto, la máquina de cazar definitiva. Pero hace 82 millones de años, alguien ya se lo comía de desayuno. Una explosión de burbujas rompe la calma. Una figura gigantesca emerge detrás del tiburón, como una montaña viviente moviéndose a través del agua. Olvida a la ballena azul. Olvida al megalodón. Antes que todos ellos, reinó este monstruo. Un reptil que comenzó en tierra firme, pequeño, insignificante, no muy distinto de un lagarto actual, y que el tiempo transformó en el T-Rex de los océanos. El Mosasaurus no gobernaba el mar. Lo reclamó como suyo. El tiburón siente la corriente. Acelera con un sobresalto instintivo. Demasiado tarde. Las mandíbulas del Mosasaurus son una trampa perfecta. Un cráneo articulado para abrirse como una serpiente. Dientes curvos diseñados para perforar carne, cerrar y no soltar jamás. No mordía. Destrozaba. Un golpe seco. Un silencio repentino. El océano vuelve a oscurecerse. Y pensar que todo comenzó en tierra. Un mundo donde este titán era apenas un lagarto que se deslizaba entre raíces y sombras, sin imaginar que su camino lo conduciría a volverse el terror absoluto de los mares. Pero la vida lo empujó hacia el borde del agua, y ahí encontró su destino. Patas transformadas en aletas, pulmones adaptados a inmersiones largas, sentidos afinados para percibir vibraciones en completa oscuridad. Cada cambio evolutivo lo convirtió en algo más eficiente, más letal, más dominador. Cada fibra de su cuerpo parecía diseñada para un único propósito: conquistar el océano. La silueta del Mosasaurus cruza la inmensidad azul, majestuosa, imparable. Un fantasma colosal que decide quién vive y quién muere bajo estas aguas. Incluso los tiburones, los reyes modernos del mar, vivían entonces bajo su sombra. ¿Cómo pudo un simple reptil terrestre convertirse en el depredador marino más temible de la historia? Esa es la historia que estamos a punto de descubrir. Antes de que el Mosasaurus reinara los océanos, su historia comenzó en un lugar mucho más humilde. No bajo toneladas de agua, sino bajo el sol ardiente, entre raíces, hojas y el olor a tierra húmeda. Imagínalo, un pequeño lagarto prehistórico, rápido, nervioso, del tamaño de un gato grande. Cazas insectos, pequeños animales, lucha por territorios mínimos. Un mundo terrestre lleno de amenazas. Nada en él sugiere que algún día dominará las profundidades. Nada, excepto una chispa en su diseño. Flexibilidad, velocidad, hambre. En aquellos primeros días, la supervivencia era un acto desesperado. Los bosques del Cretácico eran densos, húmedos, repletos de depredadores sigilosos. Y aunque aquel lagarto no era el más grande, ni el más fuerte, sí tenía algo decisivo: adaptación. Y la adaptación, en la Tierra primitiva, era un superpoder. Pero el destino no estaba en la Tierra, estaba más abajo, donde las olas golpeaban las rocas, donde criaturas acuáticas desconocidas prosperaban sin competidores que les arrebatara el trono. El borde del agua era peligroso, pero también estaba lleno de oportunidades. Poco a poco, generación tras generación, ese lagarto inquieto empezó a explorar el territorio entre el bosque y la costa. Cazaba pequeños animales semiacuáticos. Se aventuraba a zambullirse unos segundos más cada año. Sus hijos, sus nietos, repetían la conducta. Hasta que, sin que nadie lo notara, el linaje comenzó a cambiar. Los huesos se alargaron, las caderas se flexibilizaron, los dedos, antes firmes para trepar, empezaron a ensancharse. Las colas se hicieron más musculosas, más afiladas como remos biológicos.
Y lo más importante, la mandíbula. Una mandíbula que, a diferencia de otros reptiles, empezó a desarrollar articulaciones dobles, capaces de abrirse más y de cerrarse con más precisión y fuerza. Cada pequeño paso evolutivo era una inversión, una apuesta, un salto hacia lo desconocido, hasta que llegó un momento clave. Ya no era un lagarto que nadaba, era un nadador que recordaba la tierra. Sus aletas emergentes cortaban el agua con gracia. Podía permanecer bajo la superficie durante largos lapsos. Su sentido del olfato se afinó para detectar rastros incluso dentro del océano. Se transformaba lentamente en algo nuevo. Las primeras presas acuáticas fueron fáciles, peces lentos, animales que jamás habían visto un cazador tan ágil, tan inesperado. La comida era abundante, más nutritiva, más accesible que en tierra firme. Y entonces ocurrió lo inevitable. Dejó de ser un visitante del océano. Se convirtió en su habitante. Este fue el punto de no retorno. La línea en la que su historia dejó de escribirse en la tierra y pasó a escribirse en el agua. Porque ese pequeño reptil terrestre no lo sabía aún, pero estaba en camino a convertirse en el depredador supremo del Cretácico tardío. El océano estaba cambiando. Y él estaba cambiando con él, pero mucho más rápido. El mundo marino acababa de recibir a su futuro rey. El océano del Cretácico tardío es un mundo inquieto, un reino de luz filtrada y sombras en movimiento. Cada corriente arrastra historias invisibles, el roce de escamas, el temblor de criaturas que huyen, el eco profundo de cuerpos gigantescos desplazando el agua. Aquí, nada ocurre en silencio. En este universo azul, todo deja una huella. Y entre esas huellas, hay una que domina a todas. Un cuerpo colosal se desliza bajo la superficie. No avanza con torpeza, no empuja el agua, la parte en dos. Sus movimientos son de una precisión casi artística. Su cola, larga y musculosa, ondula con la calma de un maestro que conoce su propio poder. No tiene prisa, no la necesita. Es el Mosasaurus. A su alrededor, los bancos de peces se abren como si una fuerza invisible los repeliera. Grupos enteros de criaturas huyen instintivamente, obedeciendo un miedo heredado durante millones de años. Incluso los tiburones, los depredadores modernos que hoy consideramos indiscutibles, detectan su presencia y se apartan de su trayectoria. No es cobardía, es supervivencia. El Mosasaurus siente cada una de esas vibraciones, cada señal, cada posible presa. Sus sentidos están afinados más allá de lo imaginable. Ojos adaptados a la penumbra, un olfato que detecta sangre a distancia y un sexto sentido, una habilidad para leer el movimiento del agua como si fuera un lenguaje secreto. Y entonces lo percibe, un tiburón adulto, grande, seguro, a mitad de camino entre la superficie y el abismo. Su silueta firme se dibuja entre las columnas de luz que caen desde arriba. El Mosasaurus calcula. No en el sentido humano, pero sí con una precisión instintiva, casi matemática. La distancia, la velocidad, el ángulo perfecto. El tiburón continúa su ruta sin sospechar que su muerte se está escribiendo justo debajo de él. Está en su territorio, en su rutina. Su confianza es absoluta, pero su confianza ¿no significa nada aquí? El Mosasaurus asciende desde las sombras. Primero, como una línea oscura, luego como una presencia que se expande, revelando un cuerpo inmenso que parece no tener fin. No hace ruido, no deja estela, solo sube, y sube, y sube. El tiburón detecta un cambio, una alteración sutil en la presión del agua. Gira, mira hacia lo profundo, oscuridad. Pero el peligro no está ahí, está ya demasiado cerca. En un movimiento casi imperceptible, el Mosasaurus abre sus mandíbulas. Su cráneo articulado permite una apertura mayor que la de cualquier reptil marino. Cada diente es un gancho, una aguja curva, diseñada para perforar, aferrar y desgarrar. Un destello de luz rebota en la superficie de un colmillo. El ataque ocurre en un instante. Un golpe de cola, un impulso devastador, una explosión de burbujas. El Mosasaurus impacta directamente en el costado del tiburón. Los dientes se hunden con la precisión de herramientas quirúrgicas. El tiburón forcejea, gira, vibra con desesperación. Pero no hay escape.
El depredador gira sobre sí mismo, utilizando el peso de su cuerpo para desgarrar carne y romper hueso. Es un movimiento violento, antiguo, perfeccionado por millones de años de evolución. La sangre se dispersa en filamentos rojizos que se diluyen con rapidez. El tiburón se rinde, su cuerpo queda inerte. El Mosasaurus lo sostiene unos segundos, como si confirmara que la presa ya no representa resistencia. Luego arranca grandes bocados, tragando con una eficiencia brutal. Cuando termina, el océano recupera su calma. Nada queda más que un rastro desvanecido. Y ese rastro cuenta una verdad simple y absoluta. En estas aguas, el Mosasaurus no solo cazaba, reinaba. El Mosasaurus no solo dominaba el océano, era, literalmente, una imposibilidad viviente. Una criatura tan gigantesca, tan poderosa, tan perfectamente adaptada que si la vieras cruzar frente a ti, tu cerebro solo alcanzaría a hacer una pregunta. ¿Cómo puede existir algo así? Porque no era solo grande, era gigantesco. Imagina una criatura de más de 15 metros, quizá más, según algunos restos fragmentados. El equivalente a un autobús doble articulado, moviéndose con la gracia de un delfín, un cuerpo musculoso, flexible, hecho para la velocidad y la violencia. Una cola que actuaba como un motor de guerra, impulsándolo con una fuerza que ningún depredador marino moderno posee. Y lo más impresionante no era su tamaño, era su diseño. Algunos animales grandes son lentos, o torpes, o dependen de movimientos amplios y pesados. El Mosasaurus no. El Mosasaurus era velocidad pura. Su columna era flexible, casi serpentina. Sus costillas, ligeras pero resistentes. Sus aletas delanteras actuaban como timones, mientras las traseras estabilizaban cada giro. La caja torácica albergaba pulmones enormes, capaces de almacenar aire suficiente para largas inmersiones. Y su cráneo. Su cráneo era una obra maestra de la evolución. Ligero, móvil, articulado en varios puntos para maximizar la apertura de la boca y minimizar el esfuerzo necesario para atrapar presas. Nada era casual. Todo era funcional. Todo estaba al servicio de la caza. Pero para entender realmente la magnitud del Mosasaurus, hay que contemplar el mundo en el que vivía. El Cretácico tardío era un infierno exuberante, una selva oceánica donde la competencia era feroz y constante. Criaturas gigantescas surcaban los mares. Plesiosaurios de cuello interminable, tortugas del tamaño de autos, tiburones primitivos con mandíbulas capaces de quebrar huesos como galletas. Nada era pequeño, nada era inofensivo. Y aún así, el Mosasaurus estaba arriba de todos. Era el último escalón, el jefe final del océano, el depredador que no tenía depredadores. En aquel mundo, cada día era una batalla evolutiva. Las criaturas que no se adaptaban, desaparecían. Pero el Mosasaurus no solo se adaptó, prosperó, se diversificó. Sus parientes, los mosasáuridos, se expandieron a casi todos los mares del planeta, desde los cálidos océanos interiores de Norteamérica hasta los mares abiertos que bañaban Europa y África. Cada especie era una variación del mismo molde, un asesino perfecto. Algunos eran más pequeños, especializados en peces rápidos. Otros, más robustos, capaces de romper caparazones. Otros, tan enormes como el propio Mosasaurus, cazaban lo que quisieran. Había mosasaurios con hocicos estrechos, ideales para atrapar presas escurridizas. Otros con dientes gruesos, adaptados a triturar. Algunos eran velocistas, otros emboscadores. Pero todos compartían una cosa, eran los amos del mar. Mientras tanto, los tiburones, sí, esos mismos que hoy consideramos los depredadores supremos, vivían a su sombra. La presencia de mosasaurios tan grandes y eficientes obligó a muchos tiburones a cambiar de hábitos, adoptar estrategias más defensivas, evitar ciertas zonas y horarios. Los mosasaurios no solo cazaban tiburones, los condicionaban, los moldeaban, y este dominio absoluto no se basaba solo en fuerza bruta, sino en algo más profundo, una velocidad evolutiva sorprendente. En apenas unos millones de años, los descendientes de un lagarto terrestre se convirtieron en superdepredadores del mar. Para los estándares de la evolución, eso es instantáneo, un parpadeo. Y es aquí donde surge el misterio que desconcierta a paleontólogos de todo el mundo.
¿Cómo pudo un linaje terrestre adaptarse tan rápido y tan bien al océano? ¿Cómo pudo alcanzar tamaños tan descomunales en tan poco tiempo? ¿Cómo pudo superar a criaturas que llevaban decenas de millones de años dominando los mares? Todas esas preguntas tienen respuestas parciales, pero la verdad completa sigue profunda, enterrada, fragmentada, esperando ser descubierta. Lo único seguro es esto: el Mosasaurus fue el pináculo de un experimento evolutivo llevado al extremo. Un monstruo nacido del azar y perfeccionado por la necesidad. Un gigante que, por lógica, quizá no debería haber existido, pero existió, y reinó, y moldeó el océano a su imagen. Y lo más impactante aún está por contarse, porque así como ascendió con rapidez, desapareció con la misma brutalidad, listo para que entremos en su caída. Y así, en estas aguas que alguna vez pertenecieron al mayor depredador que el planeta ha conocido, queda flotando una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo un pequeño lagarto terrestre terminó convirtiéndose en el soberano absoluto del océano? ¿Y cómo desapareció tan rápido como ascendió? Porque esa es la paradoja del Mosasaurus. Dominó mares enteros, cazó sin oposición real, empujó a tiburones, plesiosaurios y a cualquier rival que se interpusiera en su camino hacia los márgenes de su propio ecosistema. Y mientras su reinado se expandía, también lo hacía su fragilidad. Un titán construido sobre la perfección de un momento geológico muy específico. Un depredador afinado para un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Imagina el océano en sus últimos días. El agua aún hirviendo de vida. Millones de peces plateados moviéndose en torres vivientes. Tortugas gigantes cruzando migraciones interminables. Tiburones rondando las sombras. Y entre ellos, el Mosasaurus, patrullando como si nada pudiera desafiar su supremacía. Pero la Tierra ya estaba escribiendo el último capítulo. Silenciosa, invisible. Un fragmento de roca del tamaño de una montaña surcaba el espacio a más de 20 kilómetros por segundo. No tenía intención, no tenía destino, no tenía conciencia del terror que estaba a punto de desatar. Y cuando el cielo se abrió y la tierra tembló, el reino del Mosasaurus colapsó en cuestión de días. Las cadenas tróficas marinas se partieron. El sol desapareció tras un velo de ceniza global. Las aguas se enfriaron. Los ecosistemas que sostenían su imperio se derrumbaron uno tras otro. No hubo batalla final. No hubo desafío digno. Solo un silencio cada vez más profundo. Un océano que se quedó sin alimento, sin luz, sin el equilibrio que había permitido el ascenso de estos gigantes. El depredador perfecto, simplemente dejado atrás por un mundo que estaba cambiando más rápido de lo que cualquier especie podía adaptarse. Y sin embargo, su legado sobrevivió. Cada fósil, cada hueso, cada mandíbula reconstruida nos cuenta una historia mucho más grande que la de un monstruo marino. Nos habla del poder de la evolución para transformar un humilde lagarto terrestre en un titán de 15 metros que devoraba tiburones como si fueran presas menores. Nos habla de la fragilidad de incluso los más poderosos. Y nos recuerda que la Tierra nunca ha pertenecido a una especie en particular. Solo alquilamos nuestro tiempo aquí. Hoy, millones de años después, aún descubrimos nuevos restos, nuevas pistas, nuevas piezas del rompecabezas que revelan no solo su tamaño, sino su comportamiento, su ferocidad, su elegancia depredadora. Y mientras reconstruimos su mundo, también reconstruimos el nuestro. Quizás por eso seguimos fascinados por el Mosasaurus. No solo porque fue un monstruo gigantesco, no solo porque cazaba tiburones o porque dominó los mares con una eficiencia casi cinematográfica, sino porque su historia es un recordatorio de que la vida es cambio constante, de que ningún reinado es eterno, y de que, en cualquier rincón del planeta, incluso el más humilde ser vivo puede convertirse, con suficiente tiempo, en el rey absoluto de un mundo entero. Y tal vez, en las profundidades silenciosas de nuestros océanos, donde la luz apenas llega, aún resuena el eco distante del verdadero soberano del mar, el eco del Mosasaurus.